Hola, muy buenas tardes, noches. Bendecidísimo martes. Que Dios me los guarde, me los bendiga, me los acompañe y me los proteja. Bueno, como venimos hablando, las necesidades y los requerimientos del Espíritu Santo, hoy traemos la cita bíblica para que la leamos, aprendamos y con su respectiva oración en lenguas, porque la palabra hay que oírla, pero hay que ponerla por obra para que de verdad dé frutos. Vamos a empezar la cita bíblica, se las voy a leer. Amén. La cita bíblica que nos trae el Señor para hoy es Romanos capítulo 3. La vamos a leer en dos tandas para que la logremos entender. Del versículo 11 al versículo 18. Vamos a leer esta primera parte ya para que le demos inicio a la oración y a las lenguas del día de hoy. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno de aspides. Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Va a tratar de explicárselas hasta acá. El Señor viene haciendo mucho énfasis desde que volvimos a levantar el canal y volvimos nuevamente a formarlo, el grupo de oración. El Señor viene haciendo mucho énfasis que tenemos que aprender a orar, que tenemos que aprender a tener el fuego del Espíritu Santo encendido, que tenemos que tener amor, que tiene que haber alguien de la casa que ore por todos, porque si todos pecamos, entonces ¿quién nos va a justificar delante del Señor? Y que por eso vienen tantos desastres. Vamos a poner hoy un ejemplo más que clarito. Yo veía las noticias del terremoto de Marruecos y yo decía, que tanta maldad recoge Dios de una nación entera para permitir una destrucción de tal magnitud. ¿Cuántas veces pudo haber Dios hablado a ese lugar, a ese país o a países que se han destruido o cosas que han pasado, desastres naturales, incendios? ¿Cuántas veces se hace entender Dios y manda un mensaje y manda otro mensaje para llegar al punto del Señor decir mando destrucción y acabo con la población? O como nos pasó en la pandemia, a tal punto que Dios tuvo que mandar una pandemia silenciosa para acabar con cuánta cantidad de personas, cuántas personas muertas. De pronto personas porque Dios ya necesitaba que entraran al cielo, porque las familias estaban en tanto pecado que no la entendían, que por más que los papás o la persona que haya entrado al cielo oraba por nosotros, no hacíamos caso, seguíamos para donde íbamos, como dice esta cita bíblica, no hay justo ni uno solo. Y yo escuchaba y veía las imágenes de ese terremoto y yo decía, ¿cuántas veces pudo haber hablado Dios? A tal punto que le tocó mover la mano de esa manera. Y hoy nosotros que estamos escuchando esta palabra, tenemos que abrir el oído, no sea como dicen algunas citas bíblicas, y si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Por eso yo quiero hacerle la oración en lenguas, porque de pronto muchas veces no es en oírlo, porque nos entra por un oído y nos sale por otro. Hay que ministrarlo en lenguas para que tu espíritu retenga la oración, la cita bíblica. Y tu espíritu domine la pasión, el deseo de la carne, la pereza, lo que nos lleva a alejarnos de las cosas del Señor. No hay justo ni aún uno solo, dice esta cita bíblica.
Dios nos está preparando para ser los unos de nuestra familia que oramos. Dios viene y miren la cita bíblica con la que nos inició hoy Dios la semana, porque esta semana apenas estamos empezando con los requerimientos que nos está mandando el Espíritu Santo y nos pidió citas bíblicas y miren la primera cita bíblica que nos dio el Señor. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por eso Dios se desvía, por eso Dios se olvida, por eso Dios se va de las regiones, de los territorios, de las ciudades, de los países enteros. Quita su misericordia y quita su favor, pero donde hay uno solo que ora, ahí está la presencia del Señor. Vamos a brincarnos por favor al versículo 28. De todas maneras, Daniel les está dejando la cita bíblica ahí escrita para que ustedes se guíen, el que lo quiera leer todo completo. El versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Permítame que en este versículo vamos a sacar tres enseñanzas. Estamos sobre el capítulo 3. Resumimos los versículos que nos mandó a leer Dios para que entendamos el mensaje de la cita bíblica. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Acá les voy a traer una explicación muy válida. Tengo matrimonios, tengo uniones libres, que hoy en día son más bendecidos que cuando vivían casados o tenían una esposa o un esposo. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que aquí sí, como habla, que hay personas que son justificadas por la fe, porque encontró y es más esposa con la que está viviendo en unión libre que con la que se casó por la iglesia, que no cocinaba, que no era buena esposa, que no ayudaba, que no era una mujer virtuosa, o al contrario, es más buen esposo con el que vives en unión libre que con el que tuviste los hijos, porque no tenía valores y no tenía virtudes. Entonces acá dice el Señor, es justificado por fe. Hay personas que tienen el corazón más buenas que otras. No necesariamente te tienes que regir y moverte por la ley, porque miren lo que dice acá. Porque es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es un muy buen ejemplo el que les acabé de dar. Personas que hoy en día viven en unión libre, no se pueden legalizar porque se casaron un día por la iglesia, pero fue un fracaso ese matrimonio. Están siendo justificados por la fe, no por la ley de lo que decía el mandamiento de la ley de Dios, sino por la fe. Y así pueden haber muchos ejemplos que ustedes hoy pueden acomodarle a este versículo. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles. A ver, les explico. Los judíos, el pueblo de Israel, es el pueblo que crucificó a Jesús y no creían que era el Mesías. Ellos crucificaron a Jesús, de hecho ellos todavía están esperando que llegue el Mesías y ya lo crucificaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos echaron de Israel, de Jerusalén, a los discípulos de Jesús y a ellos les tocó venir al otro continente. Por eso habla de los gentiles, porque los gentiles, o sea, esta otra parte del mundo, creemos en Jesús y en María Santísima. No tuvimos que ver la crucifixión, no tuvimos que ver a Jesús nacer en el pesebre. Nosotros creímos por fe. Dios nos justifica por fe. Y Dios es Dios de los judíos, de Israel, Jerusalén, pero también Dios del resto del continente que venimos siendo nosotros. O sea, los gentiles, los que creemos sin ver. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Me voy a meter acá un poquito por carretera destapada porque por algo el Señor nos está mandando esta cita bíblica. Les voy a hablar. Dios es uno.
y Él justifica a los de la circuncisión y los de la circuncisión. Les voy a hablar a los que son cristianos y a los que son católicos. El Señor no viene por religiones ni por denominaciones. Eso no es una pelea ni es una contienda. Y los que todavía tienen esa contienda, pues dejen que Dios les quite ese prepucio del corazón. Dios es uno, dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, el Señor perdona tanto al que se congrega como al que no, al que va a misa como al que no. O sea, no se peleen por ese tipo de áreas, no se me congestionen con este tipo de áreas. El Señor bendice, es de acuerdo a la obra de tu corazón. Puede ser muy buen cristiano como puede ser el más malo, que va a hacer chisme a la iglesia y a hablar mal de la gente. Puede ser muy buen católico como puede ser también del que vas a la iglesia a destruir y a criticar. Dios trabaja es con el corazón. Y esta cita bíblica habla de los que están con el corazón apartado de Dios. Miren cómo inició. No hay justo ni aún uno. Y todavía seguimos peleando porque el que es cristiano y el que es católico, cuando el Señor ya sabe incluso lo que vamos a pensar mañana. Engañoso es el corazón del hombre porque no sabe lo que va a pensar mañana, dice la palabra. Así es que dispóngaseme. Vamos a dejar que esta cita bíblica nos llene el corazón, porque la abundancia del corazón a la boca. Vamos a dejar que tu boca se llene de sinceridad y respeto, porque de pronto puedes dar mucho testimonio y mucha palabra, pero en casa criticas, peleas, te agarras, censuras, el chisme o en el trabajo, o adulteras las facturas, o te quedas con las devueltas. Vamos a decirle al Señor: entra a mí y cerciórate que yo sea el uno que oro. Cerciórate que mi casa y yo sí seamos los que buscamos tu presencia. No queremos que llegue el tiempo del Señor a la tierra. No queremos que venga una circunstancia, un castigo de Dios a la tierra, a cualquier lugar donde nosotros estemos. Queremos que mi Dios siempre nos aparte. Esto trata esta cita bíblica. El Señor te va a apartar con tu casa. Te disponme el corazón, que el Señor te va a sellar y te va a tatuar, donde vas a marcar que donde tú vayas, tú y tu casa están apartados por el Señor. Nosotros sí somos el uno, dígale a Dios: Señor, yo sí soy el uno que te busca. Por eso permitámosle al Señor que nos llene hoy de esa sabiduría y de esa bendición. Santa Sama Sayuyuría Sabajitura Pirua Pitu. Yaida la Makira Brashia Tiritu Waterebria Brasaidara. Dígale: Señor, por favor, justifícame. Señor, por favor, llena mi corazón de abundancia del cielo. Ayúdame, mi Dios del cielo, a salir de las obras que a ti no te gustan. Ayúdame, mi Dios, a no ser compatible con las tinieblas, con el pecado de mi carne, Señor. No se me vaya muy lejos. La gula es un pecado. La pereza es un pecado, el chisme es un pecado, cosas como esas. No nos vamos a ir pero yo no mato a nadie, pero yo no hago esto, yo no hago esto. Pecamos de mil maneras. Entonces déjeme que el Señor hoy entre a usted, lo circuncide, lo santifique, se cerciore que su interior está lleno de Dios, no lleno de mentira, como dice esta cita bíblica, lleno de veneno que sale por su boca y por sus labios. Sama yura brea sakaya diriyura brea shuatubia burandere. Ay darrea mamahuatero gundiri. Aquí veo muchas personas que solamente hacen un gesto y critican y se burlan y señalan con la boca como quien dice: mírala, ahí va, mira cómo va vestida, y estiran la boca para señalar. Mire, ni siquiera abre la boca para decirle: mírala cómo va de mal vestida. Usted solamente le muestra la otra y la codea y estira la boca. Mira, como quien dice: mírala, pues que después hablamos de ella o de él. Hay muchas maneras de agraviar el corazón del Señor.
Santo Shama Kiroa Searea Sarai Diri. Señor de mi alma, pero tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espíritu de Dios, limpia nuestro corazón. Espíritu de Dios, entra a nuestro corazón, Señor, te lo pedimos en el poder de tu palabra. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor del cielo. Si queremos ser justos, Señor, nosotros no nos queremos desviar, Señor del cielo. Nosotros no queremos, Señor Jesucristo, hacer lo malo. No queremos ser como sepulcros abiertos, que nuestra garganta y nuestra lengua hablen con engaño, Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, ayúdanos. Déjese trasplantar de Dios. Yo le suplico, no se ría, no censure, no diga, ay, es como si me hubieran hablado a mí. Solamente guarde silencio y deje que Dios en este momento está haciendo que esta palabra quede sellada en usted y en mí. Y noticias, si usted cree, toda su casa será sana, salva y libre. Por eso usted, que es el canción del audio en su casa, como dicen muchos, otra vez siga creyendo, para que en su bendición, pero en su pureza y en su limpio corazón, su familia también sea sana, salva y libre. Mire, Dios se está esforzando por nosotros. El que ora en su casa, el Señor está esforzándose para que usted no diga más mentiras, no diga más palabras, no critique, no se burle, no censure, para que el Señor vea que usted no va a volver a robar, ni a adulterar las facturas, ni a quedarse con las devueltas de la oficina. El Señor se está esforzando en este momento por hacernos tan rectos que el diablo ni siquiera se nos acerque, por hacernos tan rectos, por darnos tanta autoridad moral, que si pasara un terremoto, vamos a poner el ejemplo, si pasara un terremoto como en Marruecos, el Señor diga que se caiga allí, 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 pero a este pedacito no me lo toque. O mejor aún, que si el Señor supiera que va a mandar un mal al lugar donde usted esté, lo mande el día que usted no está, o que su hijo no está allá, o su esposo, o algún familiar suyo. El Señor ese día haga algo para que usted esté y vea que mi Dios sí lo apartó. Por eso déjese ministrar, déjese en este momento llenar por estas lenguas, que el Señor se va a encargar de que usted no tenga una falsa espiritualidad en este momento. Santo se marabra sakera suatubura virandere aido ramakimua samaya jili mahama yuri yuritareidere aido mei guandera abrazaturi tu atubindiri. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra, por prepararnos. Prepáranos, Señor, para cada reacción y situación. Prepáranos para los días venideros. Prepáranos para la tentación, Dios mío. Prepáranos, Señor del cielo, que en todo tiempo, Señor, nuestra justicia venga de ti, que seamos justificados nosotros y nuestras casas, que en un día malo, Señor Jesús, sea tu palabra la que nos sostenga, la que nos sustente, la que nos haga cobrar autoridad moral frente a Satanás y los príncipes de las tinieblas, Espíritu Santo, frente a los ángeles caídos. Ahí llegó la cobertura. Van a salir animales feos, cosas que estaban ocultas. Recuerden que una liberación y una sanación puede traer daño de estómago, dolor de cabeza, fiebre, mareo, cansancio, agotamiento. Pero es porque Dios se está circuncidando. Dios se está encargando que tú no tengas una falsa espiritualidad, que hoy te están hablando bonito, o hoy porque estás detrás de un milagro o de un favor de Dios, pero que cuando Dios te regale ese matrimonio, o te regale ese dinero, o te dé ese milagro que estabas esperando, no se te vuelva a olvidar buscarlo. Hoy el Señor se está encargando de que seas leal y sincero con su Espíritu Santo. Ya kachira jota bura vira samakuyura duraidiri. Que el Señor los envuelva en su manto sagrado. Los espero en un ratico. Tenemos rosario en vivo a las 7 de la noche. Por las mujeres, las espero. Que el Señor los guarde y los proteja, que el Señor me los bendiga en su inmenso amor y misericordia, que Él nos busque, que nos halle dignos delante de su presencia.
No importa usted cuánto tenga que sufrir, esperar, cuánto lo acusen, cuánto esté pasando en este momento, usted firme con Dios, porque Dios lo va a justificar en todo tiempo.